buenas noches, hermanos y amigos presentes. Bienvenidos sean todos a esta transmisión de la Iglesia Gracia Divina, a este culto virtual. Es de mucho gozo tenerlos aquí presentes y al mismo tiempo también que podamos apresurarnos en conectarnos todos y podamos etiquetar a nuestros hermanos y amigos para que podamos, no nos perdamos de este momento tan valioso, ¿no? Que es poder escuchar la palabra de Dios y también cantar unas alabanzas a nuestro Dios. Vamos a encomendar este momento a nuestro Dios. Amado Dios y Padre que estás en el cielo, bendito sea tu nombre, Señor. Te damos gracias, oh Dios, por tu amor y misericordia que has tenido para con nosotros, Señor, hasta el día de hoy. Gracias, Padre, por tus cuidados, por la provisión que nos das todos los días, oh Dios, y la bendición del trabajo, Señor. Gracias, Padre, por la obra perfecta que es en Jesucristo, que nos transforma cada día. Te rogamos, oh Dios, que tengas misericordia de esta nación, Señor, en todos los puntos en general, oh Dios. Sabemos, oh Dios, que tú conoces el destino de nuestra nación, pero sabemos que siempre estaremos bien si encomendamos nuestras vidas a ti. Perdona nuestras faltas y nuestros pecados, oh Dios. Te damos gracias, Señor, porque podemos acercarnos a ti pidiéndote perdón por nuestras faltas, amado Dios. Bendice este culto, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así es, hermanos, vamos ahora sí a cantar unas alabanzas a nuestro Dios. Vamos a exaltar el nombre de nuestro Dios. Hay mucho gozo de parte de sus hijos, los hijos de Dios, cuando escuchamos de su palabra, sentimos su presencia. Cuando vemos el actuar de nuestro Dios, el actuar de Cristo Jesús en las dificultades que podamos tener como humanos que somos. Vamos a cantar unas alabanzas, hermano. Hasta que encontré una luz, fue tu luz, oh Jesús, en la cruz, en ella encontré a Jesús, me diste tu vida y yo volví a nacer y ahora yo te cantaré mientras viva, te cantaré. Hasta mi último suspiro te alabaré, eres la fuente de mi alegría, a ti cantaré. Mientras viva, te cantaré, hasta mi último suspiro te alabaré, eres la fuente de mi alegría, a ti cantaré. La oscuridad sin ti, hasta que encontré una luz, fue tu luz, oh Jesús, en la cruz, en ella encontré a Jesús, me diste tu vida y yo volví a nacer, ahora yo te cantaré. Viva, te cantaré, hasta mi último suspiro te alabaré, eres la fuente de mi alegría,
Que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor, que a mis manos pueda guiar el impulso de tu amor. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Que mis pies tan solo en pos de lo santo puedan ir, y que a ti, Señor, mi voz se complazca en bendecir. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Que mis labios al hablar hablen solo de tu amor, que mis bienes ocultar no los pueda a ti, Señor. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Toma, oh Dios, mi voluntad y hazla tuya nada más. Toma así mi corazón y tu trono en él tendrás. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Amén. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Gracias por este momento. Hermanos, vamos a continuación a tener la lectura bíblica. Les voy a invitar a cada uno de ustedes que pueda ver su Biblia en el libro de Segunda de Samuel, en el capítulo 13, versículo 20 al 28. La palabra de Dios dice así: y le dijo su hermano Absalón: ¿ha estado contigo tu hermano Amnón? Pues calla ahora, hermana mía. Tu hermano es, no se angustie tu corazón por esto. Y se quedó Tamar desconsolada en casa de Absalón su hermano. Y luego que el rey David oyó todo esto, se enojó mucho. Mas Absalón no habló con Amnón, ni malo ni bueno, aunque Absalón aborrecía a Amnón, porque había forzado a Tamar su hermana. Aconteció pasados 2 años que Absalón tenía esquiladores en Baal Hazor, que está junto a Efraín, y convidó a Absalón a todos los hijos del rey. Y vino Absalón al rey y dijo: he aquí tu siervo tiene ahora esquiladores. Yo ruego que venga el rey y sus siervos con tu siervo. Y respondió el rey a Absalón: no, hijo mío, no vamos todos, para que no te seamos gravosos. Y aunque porfió con él, no quiso ir, mas le bendijo. Entonces dijo Absalón: pues si no, te ruego que venga con nosotros Amnón mi hermano.
Y el rey le respondió: ¿para qué ha de ir contigo? Pero como Absalón le importunaba, dejó ir con él a Amnón y a todos los hijos del rey. Y Absalón había dado orden a sus criados diciendo: os ruego que miréis cuando el corazón de Amnón esté alegre por el vino. Y al decir yo: herid a Amnón, entonces matadle, y no temáis, pues yo os lo he mandado. Esforzaos pues y sed valientes. Así dice la palabra de Dios, hermanos. A continuación vamos a tener una alabanza más a nuestro Dios. Que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Estar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti. Queremos tu presencia, Jesús. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, al que está
para siempre y siempre. Sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Amén, hermanos. En todo tiempo nuestro Dios cuida de nosotros, cuida de cada uno de ustedes, de nuestras familias. A continuación vamos a escuchar la palabra de Dios y invito a nuestro pastor Pedro Mejía. Que Dios los bendiga. Buenas noches, amados hermanos, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Esperamos que hayan tenido un precioso día al lado del Señor y de la familia, y gracias a Dios por poner en vuestros corazones el deseo de conectarse también en esta noche. Vamos a tener una palabra de oración, por favor. Amado Padre, te damos las gracias en este tiempo por darnos la oportunidad, el deseo de poder conectarnos a través de esta plataforma. Gracias por este día que tú nos has dado, Señor, con la familia, al lado tuyo. Gracias porque ahora podemos alabarte, meditar en tu palabra. Te rogamos que tú nos hables a través de ella. Tú conoces nuestra situación al interior de nuestro hogar, nuestra vida de familia, y oramos para que tú nos hables, Señor, con claridad y podamos ser humildes, sencillos, a fin de acatar tu palabra, Señor. En el nombre bendito de nuestro amado Señor Jesús te lo rogamos. Amén, Señor. Bien, hermanos, en esta noche en 2 Samuel, capítulo 13, versículo 28, las escrituras dicen de la siguiente manera: y Absalón había dado orden a sus criados diciendo: os ruego que miréis cuando el corazón de Amnón está alegre por el vino, y al decir yo, herid a Amnón, entonces matadle y no temáis, pues yo os lo he mandado. Esforzaos pues y sed valientes. Este capítulo 13 de 2 Samuel, amados hermanos, nos describe la violencia que hubo en la familia de David, el rey de Israel. Un hijo de David, Amnón, viola a su media hermana Tamar, y ante la inacción del rey, su hijo Absalón manda matar a su medio hermano. Tragedia, dolor, sufrimiento al interior de la familia. La violencia familiar, amados hermanos, es uno de los enemigos que está destruyendo la familia en nuestra sociedad. Si nosotros vamos a las estadísticas acá en el Perú, por ejemplo, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables nos informa un cuadro bastante dramático. Ellos nos dicen que del 17 de marzo al 30 de septiembre de 2020 se han atendido 18.439 casos de violencia contra las mujeres y, por supuesto, los integrantes de la familia. Y nos dicen que de los cuales el 86% ha sido casos que corresponden a mujeres y el 14% casos a hombres. Y de la misma manera, entre el 17 de marzo al 30 de septiembre del mismo año, se han atendido 5.883 casos de violencia contra niños, niñas y adolescentes, de los cuales el 69.7% de casos corresponden a mujeres y 30.3% corresponden a hombres. Igual, en la misma fecha, del 17 de marzo al 30 de septiembre del 2020, se han atendido 11.508 casos de violencia contra personas adultas, de los cuales 96.1 corresponde a mujeres y 3.9 corresponde a hombres. Y finalmente, la misma fecha, se han atendido a 1.048 casos de violencia contra personas adultas mayores, de los cuales el 73% son casos que corresponden a mujeres y 27 a hombres. Vemos porque esta plaga moderna, que como es la violencia familiar, está atacando a la familia. Lamentablemente no solamente a la familia inconversa, a la familia no cristiana, sino aún a aquellos que nos llamamos cristianos, aquellos que nos llamamos hijos del Señor.
¿Qué es la violencia familiar? La violencia familiar son todos los actos de agresión que se producen en el seno del hogar, es decir, la violencia ejercida en el terreno de la convivencia familiar por parte de uno de los miembros contra otros, o contra alguno o contra todos los integrantes del hogar. Incluye casos de violencia contra la mujer, maltrato infantil o violencia contra el hombre, por supuesto también. Incluye distintas formas de violencia. La violencia verbal, que es la agresión a través de palabras, de injurias, de calumnias, de gritos, de insultos, de desprecios, de burlas, de ironías, situaciones de control, humillaciones, amenazas y otras acciones con el propósito de socavar la autoestima de uno de los integrantes de la familia. Pero también incluye la violencia psicológica, que es definida como cualquier acto u omisión que dañe la estabilidad psicológica y puede llevar a la víctima a la depresión, el aislamiento, a la baja autoestima e incluso al suicidio. Algunos ejemplos de esto son la negligencia, el abandono, el descuido reiterado, la celotipía, los insultos, las humillaciones, las ofensas, la discriminación, la indiferencia, la infidelidad, las comparaciones destructivas, el rechazo, la limitación de la libertad y las amenazas. Pero también a medida que va aumentando, pues ya tiene que ver con la violencia física, que es cualquier acto que cause daño mediante la fuerza física o el uso de algún tipo de arma u objeto que puede provocar lesiones internas, externas o ambas en la persona dañada. Por ejemplo, pensamos en golpes, bofetadas, patadas, empujones, heridas por arma, quemaduras con líquidos o cigarros, privación de alimentos, descuido físico, etcétera, etcétera. Y por supuesto se añade también a la violencia familiar el tema de la violencia sexual, que es el acto de la coacción hacia una persona a fin de que realice actos sexuales que ella no aprueba o la obliga a tener relaciones sexuales sin su consentimiento. Algunos nos están hablando, algunos psicólogos, de violencia económica, que tiene que ver con el vigilar el acceso de la persona al dinero, o no permitirle que trabaje, o forzarla a que entregue todos sus ingresos. Todos estos tipos y formas de violencia familiar, Dios las repudia, Dios las condena, Dios las rechaza. El Señor dice, permítame usar algunos textos de las Escrituras, en el Salmo 11:5 dice la Biblia: el Señor prueba al justo y al impío, y su alma aborrece al que ama la violencia. Eso dice la Escritura. Dios aborrece al que ama la violencia. En Proverbios 10:6 la Escritura dice: al hombre honrado Dios lo bendice, al malvado la violencia lo domina. Aquí habla de la violencia como parte del corazón malvado de los seres humanos y, por supuesto, poniéndolo en sentido contrario, a quien Dios no bendice. En Proverbios 21:9 dice la Escritura: mejor es vivir en un rincón del terrado que en una casa con mujer rencillosa. Y en Proverbios 19:13 dice: el hijo necio es ruina de su padre, y gotera continua las contiendas de una esposa. Y finalmente en Colosenses 3:21 dice: padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Vemos pues que desde la Escritura Dios rechaza, condena y repudia todo tipo de violencia familiar. ¿Cuáles son las causas de la violencia familiar? Los factores que originan la violencia intrafamiliar pueden ser muy variados. Los educadores, por ejemplo, enfatizan la falta de educación. Ellos afirman que hay violencia cuando las personas no son educadas para tolerar, para aceptar, y terminan volcándose violentamente contra otros. Vale decir que para los educadores la raíz de la violencia familiar está en la falta de educación de los integrantes de la familia. Los psicólogos apuntan a los problemas emocionales de la persona como raíz de la violencia familiar.
Ellos hablan de falta del control de las emociones. Un psicólogo, por ejemplo, llega a decir, de igual forma, la falta de control de los impulsos es otra de las causas de la violencia familiar. Y los sociólogos también ponen, digamos, su aporte. Ellos dicen o hablan que la raíz de la violencia familiar tiene que ver con la conducta no social del individuo. Por ejemplo, un sociólogo llega a decir, las causas que desencadenan la violencia familiar son problemas económicos, problemas de pareja, hijos no deseados, hijos con discapacidad física y o mental, padres patológicos y entre otros. Pero, amados hermanos, desde la perspectiva divina, los demás tienen su aporte, pero la raíz principal, la causa principal de la violencia familiar es el pecado innato en nosotros los seres humanos. El Señor Jesús en Marcos capítulo 7, de los versículos 21 al 23, Él efectúa un diagnóstico del ser interior humano. Él dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, salen los adulterios, salen las fornicaciones, salen los homicidios, salen los hurtos, salen las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Dice el Señor, todas estas maldades de dentro del corazón salen y contaminan al hombre. Vale decir que desde la perspectiva del Señor, nosotros, los seres humanos, somos inclinados a la violencia, somos egoístas por naturaleza, somos soberbios por naturaleza, somos violentos por naturaleza. Nuestra naturaleza caída es el principal factor que tenemos como causal de toda violencia, incluyendo, por supuesto, la violencia familiar. ¿Y cuáles son las consecuencias? Que las vemos, digamos, constantemente, cotidianamente. No necesitamos ampliarnos en esta parte, pero la violencia familiar repercute tremendamente, negativamente en la familia. En primera instancia, afecta a la sana convivencia familiar. La convivencia en un hogar violento es imposible. La paz es imposible. La felicidad es imposible. Afecta la estabilidad, la calidad de vida, la salud y el desarrollo psicológico, ocasionando en el receptor de la violencia depresión, tristeza, miedo, inseguridad, apatía, ira, por supuesto, baja autoestima, bajo rendimiento escolar en el caso de los hijos o bajo rendimiento laboral en el caso de la esposa o del esposo, o abandono del hogar, angustia, desesperación, drogadicción, alcoholismo, conductas delictivas, lesiones, incapacidad y lamentablemente hasta muerte. Es trágica, trágicas son las consecuencias de la violencia familiar, pero también afecta en segunda instancia la salud emocional de la familia, aunque ya le hemos mencionado, pero afecta realmente la salud emocional de la mujer, afecta la salud emocional del hombre, afecta la psiquis en el desarrollo psicológico del hijo, afecta la salud emocional y física de la familia en general, afecta el equilibrio emocional de los miembros perjudicados, conduciéndolos pues a la aparición muchas veces de trastornos en la conducta y que ya que propicia reforzadores negativos. Por lo tanto, cualquier agresión física o psicológica perjudica al núcleo familiar. Escribe un experto, por ejemplo, la depresión, la ansiedad, las conductas adictivas, los trastornos en la alimentación y del sueño son factores que aparecen en respuesta, dice él, a problemas como el ambiente familiar tóxico o entornos no saludables. La Organización Mundial de la Salud refiere que la violencia física ocasiona daño no solamente físico, sino psicológico. A nivel corporal deja rasguños, heridas internas, etcétera, etcétera. A lo que voy es que el efecto inmediato que se produce es pues sufrimiento, dolor en todo el sentido de la vida familiar. Y hay una tercera consecuencia, afecta la vida espiritual de la familia. Esto específicamente para nosotros los cristianos.
La gente que no tiene a Dios, la gente que no vive para Dios, muchas veces no presta atención a estas consecuencias, pero para nosotros, los que amamos a Dios, los que tenemos una buena relación con Dios, este asunto sí es importante. La consecuencia número 3 es que afecta la vida espiritual de la familia. Ya que Dios repudia la violencia, Él no se manifiesta en un hogar violento, Él no obra en un hogar violento, su presencia no es real en un hogar violento. La violencia es pecado y rompe nuestra relación con Dios. Como criaturas suyas, hablando de los no creyentes, los convierte en reos de condenación eterna. Y en el caso de nosotros los cristianos, rompe nuestra comunión con nuestro buen Padre, no glorificamos su nombre y damos mal testimonio, que es la parte trágica de la violencia familiar en el caso de nosotros los cristianos. Cuando en nuestro hogar hay violencia familiar, Dios no es glorificado, Dios no es exaltado, su luz no brilla con el resplandor que debe brillar y damos mal testimonio. Los incrédulos se burlan de nuestra fe, los incrédulos blasfeman contra el Señor. Por eso tenemos que entender que la violencia familiar trae consecuencias tremendas. ¿Cómo vencer la violencia familiar? Las entidades involucradas en el tema de la violencia familiar siempre están tratando de dar una serie de pautas, pero todos son paliativos débiles, frágiles, pero no van a la raíz del problema. Por ejemplo, por mencionar algunos de ellos hablan, por ejemplo, de promover estrategias de capacitación y difusión por medios masivos de comunicación y otros para el conocimiento y la detección de violencia familiar. Suena simpático. Otro habla de capacitar al personal de las dependencias de administración pública estatal para que puedan tener contacto con las personas receptoras o generadoras de violencia familiar. También suena simpático. O habla de implementar y difundir acciones educativas que promuevan la equidad y la igualdad de género, así como una cultura de la no violencia. También todas estas pautas suenan simpáticas. Hablan, por ejemplo, además de promover acciones y programas de protección y apoyo social a las personas receptoras de violencia familiar. Y también se nos habla de difundir los diferentes instrumentos jurídicos en materia de violencia familiar para que los conozca la población en general. Repito, estos son simples paliativos, son simples soluciones humanas, imperfectas, que no han ayudado para nada. El Señor en su palabra tiene respuestas mucho mejores, más claras y más eficaces. La primera, y esto reza para todos, no solamente para el incrédulo, para el no creyente, para el religioso, para el pagano, sino aún para nosotros los cristianos. Primero, tenemos que rendir nuestra vida a Cristo. Aunque esto suene repetitivo, aunque esto suene prácticamente como un eslogan, en verdad, esta es la clave. Lamentablemente, mucha gente, incluyendo cristianos, no efectúa esto. Rendir nuestra vida a Cristo. Entregar realmente todo nuestro ser, toda nuestra vida, toda nuestra alma al Señor. La raíz de la violencia familiar, como ya hemos mencionado, están en nuestro ser interior. Repito, somos egoístas, orgullosos, celosos, violentos por naturaleza. Ni la educación, ni las terapias podrán ayudarnos si primeramente no experimentamos el nuevo nacimiento, el poder transformador de Jesucristo. Solamente cuando una persona rinde su vida a Cristo, el Señor ingresa dentro de su corazón, pone una nueva naturaleza, nueva, distinta, transformada por el poder de Dios. Entonces, esto es el primer recurso que Dios pone dentro de nosotros y nos capacita para poder vivir o ser personas pacíficas, amables, respetuosas. Entonces, un corazón regenerado, una vida en cuyo ser interior habita Cristo por la fe, tiene la base ya para erradicar la violencia, no solamente de su vida, sino también de la familia.
La escritura dice en 2 Corintios 5:17, una palabra que los cristianos lo sabemos de memoria: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. A menos que no rindamos nuestra vida a Cristo, a menos que no experimentemos el poder transformador de Jesucristo, siempre estaremos inclinados a la violencia familiar, siempre nos vencerá nuestro temperamento, nos vencerá nuestro celo, nos vencerá nuestro egoísmo, nos vencerá nuestro orgullo. Necesitamos rendir nuestra vida al Señor, que Cristo realmente sea el Señor, el que gobierne la vida de cada integrante del hogar, que gobierne la vida del hombre, que gobierne la vida de la mujer, que gobierne la vida de los hijos. Y eso no es religión, esto es más que ser religioso, esto es tener una experiencia real con el Cristo resucitado, con el Dios omnipotente. Hay una segunda pauta que tiene que ver con controlar tus emociones, controlar mis emociones, controlar nuestras emociones. Los seres humanos tenemos emociones y sentimientos negativos que, si no sabemos manejarlos, pueden inducirnos a acciones de las cuales mañana más tarde nos vamos a lamentar. El enojo, los celos, el egoísmo, el orgullo forman parte de nuestra parte afectiva, de nuestra afectividad. Y cuando estos sentimientos negativos nos dominan, nos esclavizan y toman control de nosotros, nos van a llevar a acciones violentas. Solo una vida gobernada por el Espíritu Santo puede tener capacidad para dominar sus emociones negativas. Dios nos creó con afectividad, con esa capacidad para tener sentimientos y emociones. El pecado arruinó aún esa parte, esa facultad de nosotros los seres humanos. Cuando Dios nos creó con sentimientos, con emociones positivas, buenas, pero el pecado ha causado en nosotros emociones negativas. Vuelvo a repetir: los celos, el orgullo, la violencia, etcétera, etcétera. Entonces lo que necesitamos es permitir que el Espíritu Santo pueda tomar control de nuestras emociones. El Espíritu Santo que controle mi estado afectivo. Solamente una vida gobernada y controlada por el Espíritu Santo puede producir en su carácter aquellas virtudes de las cuales nos habla el Señor. Solamente el Espíritu Santo puede producir en nosotros virtudes que nos ayuden a extirpar la violencia en nuestro carácter y, como consecuencia, en la familia. Dice la Escritura en Gálatas 5, 22 y 23, que creo que la semana pasada lo miramos: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Mire bien, cuando usted vive gobernado por el Espíritu Santo, usted tiene capacidad para controlar sus emociones, y el Espíritu Santo puede producir en usted sentimientos positivos. Repito, como mencionamos acá: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Amados hermanos, especialmente nosotros que ya le hemos entregado nuestra vida a Cristo, que se supone que somos hijos de Dios, tenemos que permitir al Espíritu del Señor que tome control total de nuestras vidas, de nuestras facultades, de nuestra mente, de nuestros sentimientos, nuestra voluntad, aún nuestra conciencia, que Él tome control. Y en segundo lugar, la otra pauta bíblica: modificar nuestras conductas. No solamente hay que rendir nuestra vida a Cristo, no solamente hay que controlar nuestras emociones, sino también hay que modificar nuestra conducta. Es decir, las actitudes y acciones, digamos, que fomentan la violencia. Debemos ser humildes y reconocer que tenemos conductas dañinas que muchas veces nos llevan a la violencia. Yo he trabajado mucho con personas, con parejas, digamos, en cuyo seno familiar hay mucha violencia. Y uno de los grandes problemas que tenemos es que no reconocemos que somos violentos, no reconocemos
que tenemos conductas violentas. Entonces, cuando yo no reconozco que soy violento, nunca voy a modificar mi conducta. Cuando usted no reconoce que es violenta, nunca va a modificar su conducta. Por eso tenemos que ser humildes y con la humildad y la sencillez que nos da el Señor, tenemos que reconocer que tenemos conductas dañinas que nos llevan a la violencia. Y a partir de ahí modificar, cambiar nuestra conducta. No podemos estar con la misma conducta toda la vida. No tenemos derecho de ofender, de dañar, de hacer daño a los demás. Nadie tiene la obligación de soportar mi mal carácter, de soportar mi actitud violenta. Nadie tiene la obligación de soportar mis agresiones. Nadie. Por eso tenemos que modificar nuestra conducta. Esa conducta que daña, que lastima, que hiere, que hace daño. Para ello necesitamos el poder de Dios. Solamente Dios nos puede ayudar a modificar nuestras conductas. Nosotros en nuestro esfuerzo vamos a lograr solamente, éxito relativo. Dios tiene esa capacidad para modificar toda conducta negativa que induce a la violencia. Nosotros los creyentes, amados hermanos, tenemos recursos divinos que nos pueden ayudar a modificar nuestra conducta. El creyente tiene todos los recursos de Dios a su disposición. Tenemos la palabra de Dios, tenemos el Espíritu Santo, tenemos la oración, tenemos el poder de Dios. Entonces, los recursos que Dios nos ha provisto nos pueden ayudar a modificar nuestras conductas. La Escritura dice en 1 Corintios 6:11, y esto eran algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Este texto el apóstol San Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le está escribiendo a la iglesia de Corinto, en la cual en los versículos anteriores les habla de una serie de pecados, de conductas negativas, una serie de acciones malvadas que ya Dios había perdonado, lavado y transformado y extirpado de nuestros hermanos en la iglesia de Corinto. Y esta misma verdad se aplica a nosotros. Antes de conocer a Cristo tal vez éramos violentos, éramos egoístas, soberbios, éramos quizás personas que nos gustaba ofender, hacer daño, pero ahora el Señor puede transformarnos, puede cambiarnos y puede modificar de una manera sobrenatural nuestra conducta violenta. Si tú eres una persona violenta, tienes que modificar tu conducta y el Señor quiere ayudarte. Hay una cuarta cosa más, disculpe, yo dije 3, hay una más: practicar valores espirituales. Esto mencionamos un poco la semana pasada, permítame decir algunas cosas rapidito nomás. Practicar, no conocer solamente, sino practicar realmente valores espirituales. Que los valores espirituales de las Sagradas Escrituras realmente las hagamos nuestras, formen parte de nuestro carácter. El padre, la madre, los hijos, todos deben practicar estos valores del amor, del respeto, de la tolerancia, la paciencia. Estos valores que nos ayudan realmente a tener una sana convivencia, una saludable convivencia, una armoniosa convivencia, tienen que ser parte de nuestro carácter. En la familia el ser humano aprende los principales valores que le permiten relacionarse con los demás. Por ello, se debe fomentar en la casa, en el hogar, la igualdad, el respeto, la empatía, la comunicación, la confianza. Y esto va a permitir que, por ejemplo, los esposos vivan en un ambiente de armonía. Va a permitir, por supuesto, que los hijos puedan convivir con sus padres en un ambiente óptimo para expresarse. Y ellos tienen que entender y saber que de verdad sus padres son personas que los aman, los quieren, los cuidan y les van a ayudar. Hermanos queridos, estos son 4 pautas que las Sagradas Escrituras nos mencionan. Al terminar este tiempo, vamos a preguntarnos: ¿es tu familia víctima de violencia? ¿Se caracteriza tu hogar por la armonía, la paz, la felicidad real? ¿O en el interior de tu familia hay violencia?
Hermano querido, como te he dicho, que en la vida de la gente sin Cristo haya violencia, no es correcto, por supuesto, pero lamentablemente forma parte de su vida porque ellos no conocen a Dios, porque ellos viven sin Dios y forma parte muchas veces para ellos de su vida y para ellos es normal, pero para el creyente no, para el Hijo de Dios es mal testimonio, es hacer que los enemigos del Señor blasfemen su santo nombre, es no dar gloria al Señor. Por eso nosotros como creyentes tenemos que seguir estas pautas a fin de que en nuestro hogar realmente haya paz, armonía, felicidad, una sana y saludable convivencia. Por eso, hermano, además de rendir tu vida a Cristo cada día, tienes que controlar tus emociones negativas. Tienes que modificar tu conducta. Si hay conductas negativas que te están llevando a la violencia, hay que modificarlas. Hermana, tú también, modificar nuestras conductas agresivas. Tenemos que practicar los valores espirituales, no solamente conocerlos intelectualmente, sino hay que practicarlos en el día a día, en la relación con nuestra familia. Nosotros como creyentes somos los primeros que tenemos que seguir estas pautas del Señor para que en nuestro hogar realmente podamos extirpar y vencer la violencia familiar para la gloria de Dios y por supuesto para nuestra bendición y felicidad. Amigo, quizás en tu hogar hay violencia. Tu hogar se caracteriza por la violencia, la tragedia de la violencia familiar, con todo lo que hemos mencionado, sus consecuencias trágicas. Yo quiero decirte en esta noche que la primera cosa que tú tienes que hacer es rendir tu vida a Cristo. Tienes que reconocer con humildad que en tu hogar hay violencia. Tienes que reconocer con humildad que tú eres violento o ella es violenta. Tienes que reconocer que realmente en tu hogar no hay paz, no hay armonía, no hay felicidad. Número 2, tienes que renunciar a ese tipo de vida. Lamentablemente hay familias que se han acostumbrado tanto a la violencia, son felices en medio de esa violencia. Eso es trágico. Tienes que renunciar a ello y en tercer lugar, tienes que entregar tu vida a Cristo. Tienes que pedirle perdón a Dios por haber fomentado la violencia en la familia y tienes que rendir tu vida a nuestro Señor Jesucristo. Yo te animo, en esta noche, entra a tu cuarto o si estás con tu familia ahí, pídanle perdón a Dios y rindan sus vidas a Cristo, entreguen sus vidas al Señor. Luego yo voy a hacer una oración y si tú la quieres hacer tuya, yo te invito a que la repitas. Solamente con Cristo en tu corazón, Él hará de ti una persona apacible, pacífica, conciliadora, dialogante, amable, con dominio propio. Vamos a tener una palabra de oración, por favor, ¿sí? Y amigo querido, si tú quisieras rendir tu vida al Señor en esta noche, yo te invito a hacer conmigo esta oración. Hermano, hermana, si en tu hogar hay este problema, yo te invito también que juntos con la familia podamos hacer juntos esta oración. Vamos a decirle así al Señor: amado Dios, tú conoces mi vida familiar. Tú sabes todo lo que hay al interior de mi hogar. Tú sabes, Padre, que si somos honestos, hay violencia. A veces hay violencia psicológica, verbal, física, Señor. Pero queremos rogarte en primer lugar, amado Dios, que nos perdones. Reconocemos, Señor, que no hemos hecho tu voluntad. Reconocemos que te hemos fallado. Reconocemos que hemos dado mal testimonio. Reconocemos, Padre Santo, que hemos hecho que tus enemigos blasfemen contra ti. Tal vez, Padre, te hemos ofendido, te hemos herido, pero queremos pedirte perdón en esta noche. Y queremos renunciar a la violencia familiar. Queremos, Padre Santo, en esta noche tomarnos de la mano con la familia, pedirte perdón y rogarte, Señor, que nos ayudes. Queremos realmente rendir nuestra vida a ti. Queremos entregar nuestra vida a ti. Queremos entregar todo nuestro ser a ti, Padre Santo, para que tú nos ayudes a manejar nuestras emociones, nos ayudes a modificar nuestras conductas, nos ayudes a practicar esos valores espirituales que nos van a ayudar a cultivar, a edificar
una familia apacible, una familia armoniosa, una familia saludable, Señor. Padre, perdónanos, Señor, pero ven, ayúdanos, Señor. Ven, sé real en nuestra familia, sé real en nuestro hogar. Vive con nosotros, Padre Santo. Te entregamos nuestra vida, te entregamos nuestro carácter, te entregamos nuestro temperamento, te entregamos nuestras emociones, te entregamos todo nuestro ser, amado Dios, a fin de que tú puedas hacer tu obra en nosotros. Por favor, Padre, queremos que tú nos ayudes a extirpar de raíz de nuestro hogar la violencia familiar. Te suplicamos, oh Dios, en el nombre bendito de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, amados hermanos, que tengan una linda semana, que el Señor les bendiga, que la gracia del Señor Jesucristo sea sobre cada uno de ustedes. Dios los bendiga.